decía, ¿sí? Lo llamamos, ¿sí? Lo vamos a llamar para hablar con él de un tema que me parece muy interesante, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando habitualmente, que no tiene que ver con la política, pero que tiene que ver con cosas que son más que importantes. Darío Vega Layún, Darío Vega Layún es especialista, es médico especializado en neurofisiología clínica y socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica. ¿Cómo saber si los pacientes en coma, escucha esto, Leo, escuchan y sienten? Escuchan y sienten. ¿Vos qué crees? Estudios complementarios llamados potenciales evocados pueden arrojar estos parámetros y hasta dar pistas sobre la posible evolución del paciente. Siempre deben ser interpretados por un neurofisiólogo clínico. Con la pandemia de COVID-19 surge entre los familiares de pacientes en coma una pregunta recurrente. ¿Tiene sentido hablarle a ese ser querido o sostenerle la mano? O dicho de otro modo, ¿sigue siendo ese paciente capaz de sentir? Las preguntas podrían sonar casi como filosóficas, pero pueden responderse con parámetros científicos y de esto seguramente no. Y de esto nos va a hablar Diego Vega Layún, que es especialista o especializado, se ha especializado en neurofisiología clínica, socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica. Digo, esa pregunta que se ha vuelto recurrente en este tiempo de pandemia respecto a situaciones extremas, como el hecho de que un paciente esté en coma, el hecho de preguntarse si tiene sentido hablarle a ese ser querido, sostenerle la mano, si lo está sintiendo, si lo está escuchando. Bueno, lo tenemos precisamente al doctor Diego Vega Layún en línea. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Alberto Trompeta lo saluda. ¿Sí? Muy buenos días. Bueno, hice toda una introducción, bueno, para meternos en tema, para que la gente de alguna forma se vincule con esto, que es mucho más recurrente de lo que pensamos, porque en este tiempo de pandemia este tipo de situaciones se han multiplicado. Por lo tanto, la pregunta ya está hecha, porque creo que vos me escuchabas. ¿Sienten, escuchan, corresponde, vale la pena? Digo, ¿cómo funciona esto? Bueno, definitivamente sí. Definitivamente tiene sí. Todo el sentido del mundo. Yo estoy acá escuchando con un poquito de retorno, me estoy escuchando a mí mismo. Ahí lo vamos a sacar para mejorar. Ahora no lo vas a escuchar. Perfecto, porque no me quería escuchar a mí mismo. No, digo, claro, un acto de vanidad que no correspondía para este. Yo me escucho yo, ¿sí? No, ese yoísmo saquémoslo de encima. Exactamente. Bueno, tiene todo el sentido hacerse la pregunta, y nosotros venimos evaluando si los pacientes en estado de inconsciencia o los bebés, los prematuros, sienten, escuchen y ven, para diagnosticar diferentes patologías y también corregir o instituir un tratamiento a tiempo, ¿no? Sí. Pero en el tiempo actual esta pregunta tiene un carácter humano muy importante, ya que las personas se ven privadas de visitar a sus seres queridos cuando están en coma, cuando están internados, cuando clásicamente en todos los servicios de terapia intensiva estimulábamos el contacto con los seres queridos de los pacientes que estaban en coma. En este momento, por cuestiones, digamos, sanitarias que se han impuesto del Ministerio, no se tiene acceso al contacto con pacientes en coma con COVID o con otras patologías, porque los servicios de terapia intensiva se han blindado. Sí. En cuanto a las visitas, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta es que siempre ha tenido todo el sentido. La ciencia tiene herramientas para saber exactamente cuánto impactan las palabras, agarrarle la mano a través de los potenciales evocados somatosensitivos, visuales o auditivos, y de qué manera ese paciente va mejorando por ese contacto continuo que tiene con esos estímulos que va teniendo, ¿no?
Y nosotros, bueno, a través de los potenciales evocados, que son estudios neurofisiológicos muy específicos, que medimos potenciales evocados, déjame familiarizarme con el término, potenciales evocados. ¿Qué es potenciales evocados? ¿Sí? Nosotros evocamos una respuesta en el cerebro y medimos a través de estímulos visuales, auditivos o táctiles, que le ponemos al paciente con distintos equipos médicos especiales, medimos cómo va cambiando su actividad eléctrica cortical y en base a eso vemos qué grado qué grado de sensaciones siente ese paciente, midiéndolo a través de los cambios eléctricos de su actividad cortical. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos en neurofisiología clínica. Por ejemplo, un potencial evocado auditivo, le ponemos con unos auriculares unos estímulos auditivos y vemos cómo van cambiando la actividad eléctrica del cerebro, y cada onda, se forman 5 ondas. Cada una de esas 5 ondas corresponde a una parte del cerebro diferente. De esa manera sabemos si hay alguna parte del cerebro que no está funcionando correctamente, o primero si el paciente escucha, porque es posible que no se forme ninguna onda y que el paciente no escucha absolutamente nada. También puede ocurrir eso, ¿no? Como en los neonatos, por ejemplo. Sí. Pero bueno, de acuerdo a cómo se van formando esas 5 ondas, vemos en qué parte del cerebrito puede estar el problema o no, y también vemos si esas 5 ondas van desapareciendo. Es un signo de alarma para decir, no, muchachos, acá bajemos la medicación, vayamos despertando al paciente porque se nos está yendo. También nos permite modificar el tratamiento. O saber si alguna parte del cerebro está teniendo menos flujo sanguíneo también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, el sistema nervioso, digamos, sería una de las potenciales víctimas de esta situación pandémica o del virus, y el sistema inmune, digo, de la lucha entre el virus y el sistema inmune, ¿sí? Bueno, sí, definitivamente es un virus neurotrópico. Claro. Esto quiere decir que tiene trofismo por estructuras del sistema nervioso central y periférico, y a través de estudios que no solamente son los potenciales evocados, puede ser la electromiografía, es otro estudio que hacemos, vemos si ese virus también está afectando, o en la lucha, a veces el sistema nervioso es una víctima colateral, como se suele usar esa palabrita ahora, de la lucha entre el sistema inmunológico y el virus, ¿no? Es decir, el perdóname, el electromiograma, ¿para qué sirve? ¿Sí? Bueno, el potencial evocado servía para ver... Perdóname que te use una terminología no científica, pero para la gente que nos está escuchando es más fácil entenderlo, ¿me entendés? Es decir, por eso te lo pregunto. Lógico. Sí. Lógico, uno está acostumbrado a hablar a lo mejor en términos muy técnicos. No, pero se entiende todo, quédate tranquilo. Simplemente te digo, a lo mejor parece demasiado rudimentario la manera en que te lo pregunto, pero es para... y queda disociado de una terminología tan sólida como la tuya, pero lo digo así para que se entienda, ¿está bien? Perfecto. La electromiografía, como dice la etimología de la palabra, es electro, medimos la actividad eléctrica, mio es de músculo, y grafía es escribir. Escribir la actividad eléctrica del músculo y de los nervios periféricos, por eso es que el término correcto es el electroneuromiografía, y de esa manera, así como hacemos un electrocardiograma y en un papel vemos cómo está el corazón a través de cómo está su actividad eléctrica, el sistema nervioso periférico de los músculos pueden tener una actividad eléctrica alterada, y a través de esos registros detectamos qué tipo de enfermedad tiene, a dónde está el problema, y obviamente ajustar el tratamiento. Y es una causa muy frecuente, ahora nos vamos un poquito al tema de los potenciales evocados, de consulta en las clínicas, que los pacientes, ya sean inmunizados a través de los sistemas de inmunización como las vacunas, o a través de una posinfección, que el sistema nervioso periférico sea alguna víctima colateral de esa lucha, de esa activación del sistema inmunitario, y afecte en algún grado a los nervios y a los músculos, a los nervios periféricos y a los músculos. Todos somos potenciales enfermos de coronavirus, apelamos a la vacunación para tratar de no serlo, pero en un mundo donde las cosas han sido tan complejas y
donde aparecen variantes, como hace un ratito hablaba con Brasil, y me estaban contando lo que está pasando en Río de Janeiro, donde la variante Delta está haciendo estragos. Digo, es decir, situacional tan complejo, ¿no? Sí. Ofrece la posibilidad de pensar que puede haber enfermedades neurológicas que no eran tan frecuentes, que se vuelvan quizá mucho más presentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claramente. A ver, cada año, lo que sucede es que ha cobrado una notoriedad evidente esta patología actual, pero cada año nos enfrentamos con muchas nuevas patologías que se acumulan como en brotes. Que a veces, porque no tienen la discusión periodística actual, esto no se conocen, pero para nosotros es habitual ver que en determinadas épocas del año, sobre todo en invierno, con muchas virosis, aparecen patologías del sistema nervioso periférico en brotes, acumuladas, se apelotonan y los hospitales se llenan muchas veces de patologías que no están primariamente relacionadas con un virus X, vamos a poner virus X, pero de repente un paciente empieza con no poder mover una mano, no poder caminar, o distintas alteraciones, que son una consecuencia de la guerra que todos los días, desde el inicio de la existencia humana, libre el ser humano con todos los patógenos, no solamente con este, con todos los virus. Por lo tanto, para mí, esto que ocurre actualmente es lo que vengo viendo, obviamente salvando las distancias, lo que se viene viendo muchos años. Tenemos mucha experiencia en este tipo de patologías. La medicina occidental tiene una evolución de 2100 años. No es la primera vez que nos enfrentamos con un tipo de parálisis secundaria a una virosis. Sabemos detectarla, sabemos diagnosticarla y se sabe cómo tratarla. Así que no, la idea es no transmitir un mensaje de alarma, sino que transmitir un mensaje que la medicina es muy sólida y tiene mucha experiencia con esto. No, yo creo, perdón, a mí me parece, digo, vos sos un tipo del mundo de la ciencia, me parece que lo que ha quedado totalmente explícito es la evolución de la ciencia, el grado de velocidad que tiene como para generar los anticuerpos que el mundo necesita o la sociedad necesita. Me parece que eso ha quedado expuesto y es uno de los grandes ítems positivos que nos deja o nos arroja esta pandemia, ¿no? Que nos deja o nos arroja esta pandemia, ¿no? La capacidad científica y de los nuestros, de los argentinos, mucho más. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tipos como vos y como muchos científicos que trabajan permanentemente en tratar de investigar qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa, hacia dónde vamos, qué es lo que nos puede ocurrir. Permítame agregar una cosita que va en esa misma línea, como usted bien dice. Es verdad, al igual que yo, muchos colegas médicos nos hemos especializado muchísimo y estamos muy acostumbrados y le brindamos tranquilidad y confianza a nuestros pacientes en el diagnóstico y tratamiento de patologías. Pero hay una figura de la medicina que ha estado muy devaluada y quiero que sirva de reflexión de toda la entrevista. Por favor, este es el mensaje que quiero dar. Vuelvan a consultar al médico de familia. Que si bien el médico de familia tal vez no sea el que más sabe de la última variante Delta Ipsilon o como quiera llamarlo, la vacuna, es el que más sabe de la otra parte de la ecuación de esta enfermedad, que es usted. Claro. El médico de familia es el que más sabe de usted como paciente. Y es el que le va a orientar tanto para estos estudios complementarios, como para qué tipo de vacuna, como para cuándo dársela. Con sus propias dudas, porque hay muchas cosas que el médico de familia, tampoco científicamente, sabe, como todos, no sabemos. Claro. Pero el que más sabe de usted es el médico de familia. Y ese es el mensaje que quiere dar un médico que se ha especializado mucho por distintos países y que lo que está viendo es que lo que más falla en esta medicina tan hiper intervenida, tan hiper institucionalizada, tan hiper cientificada, yo pertenezco al mundo de la ciencia, lo que más falta es la parte humana, volver a las bases, volver a la medicina, el médico de toda la vida, que es el que más sabe de usted, el médico de familia. Qué buen mensaje para un tipo que indudablemente se ha especializado y que ha trabajado tanto tratando de encontrar este vector que también influye y
Y nada, y me parece que es un muy buen mensaje todo lo que nos contaste y este último también. Me quiero quedar con eso y me quiero quedar con tipos como vos, ¿sí? Que trabajan silenciosamente para generar vínculos que den solución a este tipo de patologías que existen y muchas y que se han multiplicado a partir de toda esta pandemia. Así que para mí ha sido un gustazo escucharte, Diego.